con el señor doctor Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, y con el ingeniero Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito y empresario. Sí, bueno, queremos saludar en Guayaquil al señor doctor Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, pero además, yo diría generosamente, eh, transmite su pensamiento, sus reflexiones al país a través de los medios de comunicación. Doctor Spurrier, bienvenido, buenos días. La vacunación, acabamos de conversar con dos epidemiólogos y un especialista en UCI que nos dicen, oigan, la vacunación es un proceso, hay que llevarlo, la vacuna que me toque es la mejor y ese es un buen paso, pero no hay que relajar demasiado. ¿Cuánto pesa, doctor Spurrier, en el tema económico esto de la vacuna y el manejo de la pandemia? ¿Será esta la primera medida económica? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Saludos a Patricio, saludos a toda la audiencia. Sin duda, es la primera medida económica. ¿Por qué? El primer punto es que la lucha contra la pandemia requiere distanciamiento social, requiere reducir el aforo en los lugares donde se reúne la gente, requiere que no haya asistencia plena a los sitios de trabajo, se pide, se pide que lo posible haya teletrabajo, ha habido restricciones, al menos aquí en Guayaquil, hasta este fin de semana anterior, principios de esta semana hubo restricciones vehiculares, el resultado es entonces que eso reduce la actividad económica. O sea que las empresas podrían producir más y no pueden por las restricciones. Entonces, es, es por razones de control de la epidemia se restringe la economía. No es porque no se va a producir más porque no se va a vender. No se puede producir más porque todas estas restricciones a la venta. Entonces, ese es el lugar y eso además produce ineficiencia en las empresas, deficiencia en el manejo de la economía. Y si en algunas actividades están más restringidas que otras, eso produce también que no funcionen bien las cadenas de valor, o sea, que alguna empresa no consiga los insumos que necesita, que no lleguen ciertos productos que hay que comprar y que no lleguen a los sitios de expendio. Entonces, la lucha contra la pandemia, que es necesaria, es restringe la economía. Y por supuesto, restringir la economía, no, las empresas no van a emplear, porque Ujú. andan con la preocupación de que si no se les suben las ventas, no pueden tener un rol de pagos tan elevado, porque además no hay la flexibilidad para contratar y despedir. Entonces, tratan de ser muy prudentes y controlar, contener sus gastos laborales. Entonces, no hay empleo. Y si no hay empleo, entonces también se produce el otro efecto de la economía, que hay menos gente que está en capacidad de hacer compras. Entonces, realmente es necesario superar esta situación. Va a ser muy difícil superar porque el asunto de las vacunas son algo nuevo, únicamente por motivos de la Ujú. pandemia se ha autorizado la utilización de vacunas muy recientemente elaboradas. Recientemente se conozca mucho su validez a largo plazo. Entonces encontramos que hasta que países que han tenido éxito en la vacunación, como Chile, como Israel, nuevamente hay problemas de pandemia. ¿Qué es lo que sucede? Que no ha tenido toda la duración que tenía la protección de la vacuna, o a lo mejor ya no es tan efectiva por las nuevas variedades, porque vamos ya por una cuarta variedad una Y cuarta. esta delta nos acaban de decir el doctor Narváez y el doctor Gibaja que esta variante delta que viene de la India, el doctor Narváez decía ya está en el Perú y puede pasar, e incluso él admitía digamos, él decía es posible que ya en Machala, por los casos que han pasado, puedan estarse. Voy a saludar, le van a llamar, doctor Espurios, por teléfono por algún tema que tienen que plantearle. Pero al saludar a Patricio Alarcón, muchas gracias Patricio por acompañarnos. Bueno,
usted había luchado mucho porque se abran algunos espacios, porque se reactive la economía, pero esta vez choca, Patricio, con el tema de la vacuna y de esos logros. ¿Encuentra este momento un mejor equilibrio entre las dos cosas, Patricio? A ver. Buenos días, Francisco. Buenos días, Walter. Un saludo a la audiencia de Radio Democracia. Mire, Francisco, definitivamente, mientras se pueda lograr vacunar a más gente, baja el riesgo de que sigan muchos ecuatorianos falleciendo en las UCIs. Entonces, seguir vacunando a la población es la principal salida que tenemos para recuperar la senda del crecimiento de la economía. Y es simple, mire. ¿Qué es lo que debemos recuperar? Es el día a día de la gente. En este momento todavía existen aforos del 50% en restaurantes y en cines, por darle un ejemplo. En la ciudad de Guayaquil, aforos del 30% en cines, por darle un ejemplo. En la ciudad de Quito, aforos en los locales comerciales, aforos en las oficinas. Una vez que se logre vacunar a una buena parte de la población, podemos retomar nuestro día a día. ¿Esto qué implica? Que es la salida más rápida. ¿Por qué? Porque va a subir pues el consumo. Si sube el consumo tal como lo ha expresado Walter, evidentemente van a subir las ventas. Si suben las ventas, evidentemente va a subir la recaudación. Si suben las ventas, la recaudación, las empresas van a poder contratar más. Si es que las empresas contratan más, venden más, están generando más fuentes de empleo, igual tendrán dinero para reinvertir pronto, porque usted siempre tiene que reinvertir para que su negocio pueda crecer. Y mire, un tema muy importante que no lo podemos perder de vista es que es muy importante para no solo para la economía que se vacune a la mayor cantidad de gente en estos 100 días, sino que también para que el gobierno mantenga su gobernabilidad, porque la gente va a estar contenta, porque en algo la economía se va a recuperar, porque no tiene muchas cartas tampoco el gobierno, ya que no tiene gobernabilidad dentro de la asamblea. Pero en general, en el aspecto económico es muy importante y en el aspecto político para comprar algo de tiempo para poder mantener que su credibilidad se mantenga. Patricio, esta credibilidad y este capital político que viene, digamos, obteniendo el gobierno, la vacunación le ayuda, porque se ve que sí hay por lo menos un plan, hay una respuesta, pero hay presión también de los sectores productivos para ya ir cambiando. Y lo que nos acaban de decir dos especialistas es, oigan, sí, es bueno la vacunación, esto no significa que no se van a infectar, no se puede relajar totalmente, y eso choca con la apertura de la que usted siempre ha luchado, Patricio. Definitivamente, mire, no nos podemos descuidar, sin embargo, si la mayoría de la población está vacunada, además han habido alrededor del 30% de la población se ha contagiado, sí podemos retomar el día a día. Hay estados, por darle un ejemplo, la Florida, me parece, y Texas, donde ya no es necesario el uso de la mascarilla. Y más allá, si es que utiliza la mascarilla, pero ya no se requiere mantener aforos, ya los chicos vuelven al colegio, ya en las ciudades se mueve la gente, bueno, el consumo va a mejorar. Y mire, es una buena gestión la que está haciendo el gobierno, tal como lo ha mencionado Francisco, consiguió 6 millones de vacunas de CanSino, con eso vacuna 6 millones de personas, más las otras vacunas que han llegado por negociaciones del otro gobierno, va a poder con una organización vacunar a 9 millones de personas. Y esto, si bien va a ayudar, esto es una parte del esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para que pueda ejecutar lo que ha prometido en campaña, que es un cambio en cuanto al modelo económico. Entonces, así como ha ejecutado y ha trabajado incansablemente en conseguir las vacunas, lo mismo debería estar planificando en el ámbito económico. Y es decir, lo que nos ofrecieron es un cambio de modelo. Y yo no veo tanta proactividad en cuanto a que se planifique la reestructura del Estado, es decir, el nuevo organigrama, qué sirve, qué no sirve, qué se puede hacer por decreto. Yo no veo que han anunciado la desgravación del ISD. Yo veo unas medidas muy tibias en cuanto al desmantelar los aranceles. Ayer lo anunció públicamente
Julio José Prado dice que va a desmantelar alrededor de 70 millones de dólares, mientras tenemos una carga arancelaria de 1.500 millones de dólares y además tenemos ICES que encarecen los productos para el consumidor ecuatoriano. Fuera de eso, mire, el problema que van a tener ahorita en la Asamblea, porque lo que se debería hacer es trabajar en acuerdos para una reforma tributaria, pero no una reforma tributaria como la comenta el ministro Simón Cuevas, sino una reforma tributaria para ampliar la base, para bajar ciertos impuestos que se implementaron a final del 2019. Yo no veo que se trabaje en acuerdos para trabajar en un código laboral paralelo. Ojo, hablan de mejoras en el código laboral actual, pero ese código laboral es de antaño, señor. Claro, pero esos esos que hablan son los que quieren hacer oposición, los que nunca han pensado en cambiar, están hablando los del viejo modelo. Pero Walter, lo que dice Patricio es una cosa, no veo, y son 30 días, digamos, no veo algunas cosas ni proactividad como el éxito en las vacunas. Usted nos ha dicho, y claro, dice, primero vamos con las vacunas, terminemos, y eso era no a 100 días. Si las vacunas tienen éxito, Patricio también reconoce de que hay un éxito político y le va a dar capital de credibilidad al presidente. Las otras medidas económicas van a tener entrampamiento en la Asamblea y así se visualiza. No están muy dispuestos a una nueva ley de fomento laboral. Algunos dicen, ¿para qué otra? Queremos este código, veamos qué se le puede incluir. ¿Por dónde puede ir entonces en las propuestas económicas? Ya Patricio ha dicho, van a bajar 70 millones y es más de 1.000. Pero también hay que tener en cuenta que el financiamiento del presupuesto viene por esos aranceles y por esos impuestos también, Walter. Bueno, yo pienso que en estos momentos creo que debe... Yo pienso que en estos momentos el presidente se está atendiendo en Miami, está por regresar. Pienso que él tiene que dar sus mensajes y tratar de convencer a la población y a los legisladores sobre las cosas que hay que hacer. Yo después quisiera escuchar si Patricio coincide con lo que yo voy a decir, porque pues conoce esto mucho más de cerca como empresario y dirigente gremial que ha sido durante tantos años y con tanto éxito. Yo pienso que los empleos que se perdieron no van a volver. Yo pienso que las empresas estuvieron escaldadas, las empresas se les cayeron las ventas y no podían reducir proporcionalmente su rol de pagos. Las que tuvieron que despedir, a pesar del costo que era despedir, ahora en su mayor parte van a tratar de seguir manteniendo el número de empleados que tenían, no van a querer tener nuevamente ese peligro que se caigan las ventas y no tener cómo pagar los sueldos, y por lo tanto la recuperación del empleo, la meta que da el presidente Lazo de recuperación del empleo tiene que venir mano a mano con la nueva inversión. Si no hay nueva inversión, no va a haber empleo. Entonces, nueva inversión requiere, primero, confianza de los inversionistas. Y por los inversionistas, muchas veces hacemos inversión extranjera, pero lo mismo que se aplica a la inversión extranjera, se aplica a la inversión nacional. Los extranjeros no vienen si los nacionales no tienen confianza. Entonces, se ha entrado al CIADI, el CIADI lo que demuestra es la voluntad del Ecuador de resolver amistosamente sus diferencias nacionales con inversionistas, no lo está obligando a ningún arbitraje particular. Sin embargo, ya la posición que se entra al CIADI, donde hay más de 160 países, va a tener que volver a ver los acuerdos bilaterales, porque el Ecuador tiene una historial tan fuerte de no cumplir con sus contratos. Habrá que tener los acuerdos bilaterales de inversión para poder ir a arbitraje. Se dice y se ataca que con los acuerdos arbitrales el Ecuador ha perdido, pero por supuesto pues el Ecuador ha ido en contra de la decisión que sí ha hecho mal el Ecuador al haber confiscado los activos de inversionistas extranjeros. Pero la compensación que se le da a los inversionistas extranjeros es inferior a lo que el Estado confiscó. O sea que los inversionistas también piensan que salieron perdiendo en el CIADI, porque por ejemplo el propio Rafael Correa dice que la decisión de Perenco es lo que el Estado confiscó. En esa palabra es más de lo que ahora hay que pagar. Entonces se está en contra.
para estos acuerdos de tener acuerdos entre y los requieren inversionistas, incluso requiere México para el acuerdo comercial, pero también hay oposición a los acuerdos comerciales. El único sitio donde hoy en día, para aumentar el empleo, hay interés en hacer grandes inversiones en la minería, pero los mismos se oponen a la inversión en la minería y los mismos se oponen a la inversión en el petróleo. Y para poder crear más empleo es necesario tener algún sistema más flexible. Nos gusta la palabra flexibilidad, tiene que haber un sistema flexible laboral, y los mismos se oponen a un sistema laboral más flexible. Pero esas voces que se oponen a todo lo que puede ayudar a que se cree empleo están exigiendo esa reactivación. Y el Estado no pueden reactivar si es que no entran divisas. Eso es imposible que el Estado reactive si no entran dólares por inversión, o dólares por exportaciones, o dólares por deuda. Pero ya está cerrada. Esa es la puerta que usó Rafael Correa desde el 2015. Esa puerta ya está cerrada porque estamos sobredeudados. Entonces, aquí el punto es, o creamos empleo o no creamos empleo. Y para crear empleo hay que crear inversión. Y no podemos oponernos a la inversión y exigir empleo y reactivación. Entonces, en ese sentido, Lazo tiene que dar ese mensaje y convencer de que esa es la opción que hay. O nos quedamos estancados y nos salimos y tenemos todas estas reglas de decir no a todo, o tenemos que abrirnos para que venga la plata y podemos tener reactivación. Sin eso no hay otra solución. Lazo no puede inventar con una varita mágica plata para meter en la economía. Y por otra parte, complementario a lo que señaló Patricio y que yo coincido, el mensaje del presidente Lazo en toda su campaña era hacer un Estado mucho más ágil y menos adiposo, para que se invierta, sea para el beneficio de la población, pero reducir ese gasto público. El mensaje que nos da el ministro de Finanzas es que hay que aumentar los impuestos. Entonces, ahí no cuadran los mensajes del presidente y del ministro de Finanzas, y eso causa confusión entre todos los que tenemos esperanza que este gobierno nos va a dar. Pero Walter, el mensaje no es, como ha dicho Patricio, ampliar la base tributaria y en esa ampliación encontrar más pagadores de impuestos, digamos así, pues, ¿no? Pero eso tampoco gusta a la población. Mientras Patricio dice ampliemos la base, sí dice también disminuyamos estos otros. Chocan también esos dos, Walter. Sí, yo pienso que ampliar la base es necesario, en acuerdo con el fondo, donde hay cosas que yo pienso que nunca estaban bien y que ahora, después de lo que pasó en Colombia, debería ya abandonarse, que es como el alza del IVA. Y la idea de poner una tasa de impuestos mucho más reducida a quienes hoy no pagan impuestos. Básicamente eso va a ayudar a ampliar la base tributaria y eso va a poder controlar a mayor número de contribuyentes. Hay que ver también la manera de cerrar las brechas. Algo que Guillermo Lazo como empresario sabe es de que hay en la legislación laboral, la legislación tributaria, medidas que permiten que algunas empresas puedan pagar menos impuestos legalmente. Entonces, comenzar a cerrar esas brechas de tal manera que las personas y las empresas tengan menos capacidad de eludir el pago de impuestos, eludir legalmente. Eso pasa en todos los países. Sí, sí. En los Estados Unidos la gente más rica es la que menos impuestos paga proporcionalmente a sus ingresos, ¿no? Pero de ahí a pensar como el ministro ya está pensando en poner impuestos al patrimonio, etcétera. Eso es contrario a lo que dijo Guillermo Lazo. Entonces, en cierto punto debe de quedar aclarado el mensaje tributario para que los contribuyentes sepan hacia dónde vamos. Patricio, para la percepción entonces que puede resultar es los empresarios piden que les bajen los impuestos, pero que se amplíe la base de los otros que están pagando y son los menos pudientes, digamos así. Pero sí piden que se bajen impuestos. Se puede equilibrar algo progresivo, algo que vaya empatando y como Walter ha dicho, espero que coincida usted con algunas de las afirmaciones que él ha hecho y no sé si tiene la misma percepción de las declaraciones dadas ya por el ministro de Economía, el señor doctor Simón Cueva.
Coincido plenamente en todo lo que acaba de mencionar Walter. Y respondiendo a su pregunta puntual, mire, ampliar la base no significa que va a subir los impuestos. Usted puede ampliar la base, inclusive bajando impuestos, porque para personas naturales, por darle un ejemplo, si usted simplifica la declaración de impuestos a un rubro que represente un bajo porcentaje de la venta, usted está a algunos bajándoles impuestos y a otros los está o está facilitando la manera para que puedan formalizar. Entonces, si usted trabaja en una simplificación, usted puede recaudar mucho más porque quien no está declarando puede declarar y a quien se le dificulta por cualquier motivo declarar, va a declarar. Y tiene que ser también en empresas con un volumen de ventas un poco superior, tiene que ser optativo. Nosotros de algún rato hicimos una propuesta al ministro Martínez de generar un impuesto optativo sobre las ventas a las empresas que facturan hasta $5 millones inclusive. Entonces no es necesariamente que usted está subiendo a unos, bajando a otros, sino que está ampliando la base porque es fácil pagar impuestos. Y esto requiere también, esto le ayuda a que el servicio de rentas internas tenga menos contingente para controlar, porque ahorita las empresas grandes están muy bien controladas y los impuestos, tal como usted lo ha mencionado, Francisco, son progresivos, pues si es que yo genero más renta, yo estoy pagando más impuestos y la tabla llega hasta el 35%, fuera de muchos otros impuestos ocultos que tenemos en el país y que ahora se generaron, además, para los inversionistas extranjeros, impuesto a los dividendos, fuera de que aquí ya por ley se paga el 15% a trabajadores, por darle ciertos ejemplos. El ISD que pagamos, el otro día estaba cotizando una maquinaria y unos bienes y una materia prima, y yo tengo que pagar el ISD, imagínense, todavía tengo un arancel en todo lo que yo tenga que comprar, adicional del 5%. Pero bueno, estoy de acuerdo, los empleos no se van a recuperar, se van a recuperar por medio de nuevas inversiones, eso está clarísimo. Pero no van a llegar nuevas inversiones más allá de los buenos convenios como que acaba de firmar el gobierno con el CIADI, pero el dinero llegará al Ecuador por seguridad jurídica, pero además porque exista un buen retorno a la inversión, pues este país tiene que ser atractivo, la gente tiene que recuperar su dinero. Y para que esto se pueda dar, evidentemente tienen que existir menos impuestos. Pero mire, más allá de eso, sí pueden llegar nuevas inversiones. El problema es que yo no tengo claridad en cuanto a cómo se va a mejorar la producción petrolera. Cambiaron de ministro de Energía, llega una persona que trabajó con el ministro anterior, la política minera que puede traer buenas cifras en cuanto a inversiones en el país, puede traer capital al Ecuador. Mire, en este momento quien preside la asamblea es Pachacutic, no hay acuerdos, hablan de consultas populares en diferentes regiones en el país. Entonces, yo lo que veo es que no hay objetivos claros. Hablamos de que necesitamos, mire, uno de los graves problemas que tenemos en el Ecuador es la competitividad. ¿Por qué? Porque nuestros productos son más caros para el mercado local, porque nuestros productos son más caros para el mercado extranjero. Y hablamos de competitividad, pero no resolvemos los problemas de competitividad. Uno de los graves problemas de competitividad, estimado Francisco, es que nosotros no tenemos acceso a conseguir a un precio razonable el capital de trabajo necesario para mantener nuestras operaciones, para mantener nuestros roles de pago, para poder crecer. Entonces, ¿qué se ha hecho en ese sentido? Deberíamos ya estar trabajando en un proyecto para hacer cambios en el Código Monetario. Sin embargo, se hace un llamado a la Sobanca para que el sector bancario baje ya sus tasas de interés, pero esto solo se va a generar si es que llegan más capitales al país. Entonces yo creo que hay mucho por hacer. Mire, veo que no hay lo que me preocupa también es el IES, porque dentro del manejo del IES se puede inyectar muchísima plata a la economía y eso tampoco se está dando. Entonces, necesariamente necesitamos más inversión. Lo que yo veo es que no hay organización para traerla en este momento.
Y ahí veo, claro, en estos 30 días, como estaba el país, el comenzar a encarrilarlo sería, Walter, no está fácil, y no está fácil políticamente hablando, si es que uno ve la composición de la Asamblea y sobre todo los discursos dogmáticos que mantiene esta mayoría y algunos que van a tomarla como revancha a lo que no pasó en mayo. Entonces, eso se pone difícil. ¿Será entonces de que el camino va por plantear y el capital político que logra el presidente Lasso pasa por una reforma institucional primero y aprovechar eso para consultar algunas cosas al país, Walter, como medida incluso económica, pasa por esa realidad, Walter? Bueno, yo quisiera pensar que hay cómo trabajar Creo que tenemos que bajarle. pensar que hay maneras de hacer acercamiento con quienes ahora parece que son opuestos a todos. A los dogmáticos no hay cómo tratar con ellos. Pero tomemos, por ejemplo, el caso minero. ¿Por qué hay tanta oposición en la minería en la comunidad? A lo mejor lo que sucede es que no se está beneficiando de la minería y que ellos ven los aspectos en que cambia su nivel de vida, su estilo de vida, ven gente de afuera y ven cambios en su entorno y no ven ¿no podría acaso las autoridades sentarse con las comunidades, los van a ver las minas, sentarse con las empresas y comprometerle una parte de las rentas pues, para que las mismas comunidades los manejen? No para que el gobierno contrate con amigos del gobierno una obra que a lo mejor no les interesa a la comunidad y la plata se la lleva el contratista, sino para que ellos mismos puedan invertir en cosas que mejoran su nivel de vida. Yo no creo que todos necesariamente van a estar dogmáticamente opuestos con la idea de que la naturaleza no se la puede tocar para nada, porque digamos, el imperio inca tenía minas, ¿no? Atahualpa no es que oro se encontraron en la calle. Si no, no habría podido pagar con oro su rescate que no le resultó. Así es. Entonces ahora puede ver de qué manera se van a beneficiar. ¿De qué manera se va a beneficiar la población de esa minería? Yo pienso que eso es importante, ¿no? Y puede irse trabajando en ese sentido. Lo mismo en la parte de la minería. La Amazonía es muy amplia. Las áreas reservadas por razones ecológicas, por razones de la población, no tienen que ser las áreas mucho más pequeñas y delimitadas donde hay recursos petroleros. Se puede ver todo lo demás, excepto esas áreas donde hay recursos petroleros, donde además la inversión tendría que realizarse con las mejores prácticas que no existían hace 50 años, porque hace 50 años no había conciencia ecológica. Yo me acuerdo, yo comenzaba a analizar la política petrolera y eso no estaba en el mapa, ¿no? Hablaba incluso, y vámonos más atrás, cuando Carlos Plaza dijo que el Oriente era un mito, era porque en aquel entonces se pensaba que se podía tumbar la selva amazónica para tener minería. O sea, es decir, eso hoy día es para que alguien lo crucifique y con razón, ¿no? Pero hace 50 años o hace más, cuando Galo dijo eso, hace más de 50 años, era digamos... Era realmente un mito. Considerándose que la selva no sería por nada y que había que convertirlo en pastizales. Ahora eso, habría una posición unánime. Si alguien fuese a plantear eso, lo meterían al manicomio por loco. Pero eso nos demuestra, esto es algo nuevo, hay cómo hacer el petróleo con mínima afectación al medio ambiente. Y si no viene esa plata por el lado del petróleo, no viene esa inversión por la minería, no vamos a salir. Y si sí viene por el lado del petróleo y de la minería, además de crear las condiciones para la inversión privada en otras áreas, que vendría traída por el hecho que la economía va a crecer, por el hecho que va a haber una política que torne más fácil exportar productos que hoy no exportamos. Eso es particularmente importante en la sierra, donde hay menos mentalidad exportadora, más allá de los agricultores, pero se produce la cantidad de alimentos en la sierra que son cotizados como exóticos en el exterior. Exacto, sí. Precio, el asunto es saberlos vender, ¿no? Entonces, ahí vamos a salir adelante y vamos a superar a nuestros vecinos, porque tenemos un potencial
yo diría, mayor que dentro de Chile. Por eso siempre nos han dicho desde Humboldt en adelante que somos mendigos sentados en un trono de oro, ¿no? Porque es así. Entonces, eso es lo que la esperanza que tenemos con Guillermo Lasso, porque es un presidente que tiene el panorama claro y tiene la buena voluntad. Son dos cosas importantes. Y entonces, ese mensaje, a su regreso, esperamos recibirlo y que comience a apretarle las tuercas a sus ministros. Como bien se ha señalado aquí, ha señalado Patricio, también ha señalado, qué nos están diciendo por el lado minero, qué nos están diciendo por el lado petrolero. Yo sé que Julio José Prado está trabajando en el plan de competitividad. Ha querido dar resultados porque está trabajando en eso, no quiere dar nada preliminar, pero está trabajando para ver cómo con cada sector de la economía mejora su competitividad para que puedan bajar sus costos, bajar sus precios y vender en mejores condiciones. Pero por el lado del transporte, toda esta pelea que tuvieron está resuelta. En mi criterio, eso se puede resolver por el lado que ya mencionó Patricio. La compra de partes y piezas para los transportes, la mitad, eso me han dicho los transportistas, la mitad en la frontera con el Perú y en la frontera con Colombia. Hay que bajar los aranceles para que bajen los costos de la parte de piedra y se queden callados en el aumento del precio del diésel, que es necesario por razones fiscales, no por subsidios. El Estado puede sacrificar el ingreso de los aranceles si está recibiendo más dinero por parte del diésel, si le está vendiendo, si le vende al precio que debería venderlo. Entonces, si hay cómo salir adelante y mejorar la situación, bajar los costos en la economía, no subir los impuestos, ir bajando los subsidios que son distorsivos, como el caso del diésel, y para eso necesitamos que el presidente rector del buen estado de salud con dinamismo y comience que venga entonces con una mejor movilidad, incluso política, resulta de lo que nos dice Walter. Patricio, para concluir, y ahí sería esto, si esto tiene que hacer el gobierno, tiene que hacer el presidente, ¿qué tienen que hacer los empresarios, Patricio? Mire, Francisco, los empresarios tenemos que cumplir con nuestro rol en la sociedad. Tenemos que invertir, reinvertir, tenemos que mantener nuestro rol de pagos, tenemos que ser responsables con el medio ambiente y en general, lo que tenemos que hacer, ese es nuestro rol. Pero déjeme decirle una cosa, en este momento la bola está en la cancha del Estado, porque nosotros hemos sobrevivido con este modelo durante 12 años ya, un modelo económico donde se gasta mucho, donde suben impuestos, donde se siguen endeudando para pagar a la burocracia. Mira, a mí me interesa, yo estoy totalmente de acuerdo con Walter, se puede bajar el gasto y se lo puede hacer por decreto, mire. Es un grave error tratar de llegar a acuerdos con todo el mundo para hacer lo que se puede hacer por decreto, evidentemente teniendo cuidado para no paralizar al país. Pero mire, el COPSI, ¿no es cierto?, que es el Código de la Producción, en este momento permite la delegación de la administración privada en empresas públicas. Oiga, SELEC, vea lo que pasa con SELEC. Usted llega a cierto consumo por kilovatios y las cuentas son básicamente impagables, por darle un ejemplo. Hidroeléctricas mal manejadas, hidroeléctricas mal construidas. En general, usted tiene que llevar eso al ámbito privado. Solamente por darle un ejemplo, el petróleo en este país, ¿para qué ha servido? Para enriquecer a poca gente, que en buena hora, que ahorita ya vaya a tener... que le van a tener que juzgar. Pero más allá de eso, el gobierno por decreto puede trabajar en la delegación de la administración privada, puede reestructurar el Estado, ¿no es cierto? Es decir, hacer el nuevo organigrama, qué instituciones sirven, qué instituciones no sirven, cuántos viceministros, cuántos secretarios. Oiga, no puede ser que sigamos pagando alrededor de $900 millones de pagos del Estado central, pues. 9,000 millones de dólares, ¿eh? Entonces, mire, el modelo, yo sé que, mire, y déjeme decir una cosa, en la Asamblea ya no hay nada que hacer. Entregaron la presidencia de la Asamblea a Pachacutic. Si usted entrega la presidencia de la Asamblea, entrega la presidencia del CAL. Si usted no puede calificar con la premura necesaria los proyectos de ley,
y más allá, cuando es usted que tiene... si no les entregaban a ellos, les tenían que entregar a los que han saqueado el país, pues, Patricio. Mire, no, porque usted no le tenía que entregar el CAL a nadie de UNES, usted no le tenía que entregar la comisión de ¿Cómo que régimen. no? Si hacían la mayoría, iban a hacerla como la han hecho aquí, y esa otra mayoría vergonzante era de asaltantes, Patricio. Eso pueden ser asaltantes, criminales, delincuentes, pero no se quedaban con la Comisión Económica Tributaria, la de Desarrollo Económico, la laboral y la del IES. Y esa es la manera de transformar el país, mi querido Francisco. Ahorita nos quedamos sin poder pasar una reforma laboral, sin poder pasar una reforma tributaria, sin poder pasar una reforma monetaria, sin poder pasar una reforma del IES. Discusiones internas en la Asamblea y tenemos que gobernar, y tiene que gobernar y debe gobernar el presidente Lasso por decreto. Y ese va a ser el gran reto de sacar este país adelante. Se me fue el tiempo, lamentablemente, y les quiero comprometer porque ahí quedan algunos espacios en donde hay que, yo diría, profundizar, y el tema político va a tener su peso específico. Walter, muchísimas gracias por acompañarnos. Patricio, muchas gracias por acompañarnos también. Un buen día. Y de inmediato vamos ya con, clarito está, con los economistas Vicente Albornoz y el economista Sebastián Oleas. Hasta el lunes. Gracias al auspicio de... La confianza no viene solo de la tecnología o de lo que es capaz de hacer una gran industria. INV Metals, minería para la gente. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz